Muy buenas tardes, estamos aquí en el estudio de Piensa Prensa y el día de hoy nos acompaña Cristian Orellana, quien viene a presentarnos su libro Las cenizas de noviembre por la editorial LOM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cristian. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poquito de qué se trata el libro, porque según lo que veíamos en la reseña, tiene que ver con todo lo que ocurrió en la revuelta popular del año 2019 y todos los misterios que hasta el día de hoy están sobre la mesa y que aún no se cierran y no concluyen. Entre ellos, el incendio de la iglesia. Cuéntanos un poquito en qué te inspiraste, o sea, cómo surgió en ti crear esta novela a partir de este hecho. Ya, bueno, yo ya había publicado una novela que era El robo del niño, cuyo protagonista es una mujer policía que investiga casos de daños, de delitos relativos al patrimonio nacional. Ya, esa novela ya estaba. Y en el momento del estallido, la novela transcurre durante el estallido social que empezó en octubre de 2019. En el momento del estallido, claro, se produjeron toda suerte de hechos, unos más graves que otros, y entre ellos está, claro, el incendio de la iglesia de la Veracruz, la que está en el barrio Las Tarrias. Entonces tomé eso como base, porque además me llamó mucho la atención que mucho de la destrucción que hubo, como que todo el mundo la celebraba, así como que la derecha y la izquierda, una cosa como muy transversal. Por un lado, o sea, en el momento del estallido mucha gente como que celebraba que quemaran iglesias, pero antes también gente del otro sector celebra que quemen bosques o que demuelan edificios patrimoniales para hacer una torre de 50 distintos pisos. Tipos de patrimonio. Claro, entonces dije, acá algo está pasando. Entonces agarré esa idea de base para crear la novela. Tengo que decir que, excepto los hechos del estallido y del incendio de la iglesia, todo es inventado. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo fuiste complementando el hecho de que es una novela, la ficción, cómo lo fuiste tejiendo con los hechos reales? Claro, agarré la base que era el estallido y el incendio, el caso específico del incendio. Claro, me pareció ese que era como bien simbólico, ¿ya?, del incendio de la iglesia. Agarré eso solo como base y el resto es todo inventado, digamos, siguiendo más o menos... La detective que sale como personaje principal. Claro, ¿no? La detective, usando los mismos personajes de la novela anterior, que es la detective y su cuerpo, ella es parte de un grupo de policías, entonces todo el cuerpo de policías que trabaja con ella, cada uno con sus características, y que de hecho en el momento del estallido se ven enfrentados a una situación así absolutamente sorpresiva, y todos reaccionan de distintas maneras. Como son una policía, una fuerza armada, unos dicen, no, esto hay que reprimirlo, y otros dicen, oye, no sé por qué está pasando esto. Hay como un trato muy, digamos, someramente de reflejar también distintas miradas que hubo sobre el estallido ahí a través de la novela. Eso básicamente, y agarré como te digo, esos hechos reales, pero el resto es todo inventado siguiendo la estructura y las, entre comillas, ciertas reglas que tiene la novela policial, que es claro, un crimen, los sospechosos, las pistas, las huellas, el juego de la deducción, eso. ¿Usted se inscribe, se podría decir, dentro del género de la novela policial? Sí, absolutamente sí. ¿Y cómo se inspiró en eso? Porque olvidé decir en un principio que usted es bibliotecólogo y además es cineasta. ¿Cómo fue conjugando ambos mundos para empezar a interesarse en crear novelas de tipo policial? Y que siempre me gustaron, como buen bibliotecario. Todos los bibliotecarios, sobre todo los entran como a la carrera porque les gusta leer mucho. ¿Ya? Después uno se da cuenta que no hay que leer tanto para ser bibliotecario, pero uno parte por ahí, ¿ya? Pero ya de antes que me gustaban las novelas policiales y los distintos tipos de novelas policiales. Como todo el mundo empecé leyendo Agatha Christie y Sherlock Holmes, pero después uno empieza como a buscar otras cosas más diferentes, así. Entonces George Simenon, Dashiell Hammett, Petros Markaris, no sé, y otros autores. Eso básicamente, y
Y el lado yo después estudié cine, me basé mucho en lo que es la construcción de guiones, por ejemplo. Ya. Que el libro tuviera una estructura más o menos como Similar una al película. guión. Claro, el guión audiovisual tiene una estructura muy rígida y traté más o menos de respetar eso. La literatura es más libre, no es tan así que en el minuto 30 tiene que pasar tal cosa. Los guiones son así. En el minuto 10 tiene que pasar tal cosa. Claro, la novela uno puede jugar un poco más, no seguirse tanto, pero igual está el tema de presentación, desarrollo, ¿cómo se llama? Protagonista, antagonista, quien ayuda al protagonista y el clímax y un desenlace. ¿Ya? Pero igual trato de rescatar cierto lado humano de los policías que comen, se cansan, duermen, carretean, tienen sus debilidades también, son personas. ¿Sí? Y dentro de esta novela, ¿cuál sería el personaje principal? La personaje principal es una mujer policía que se llama Julia Delgado, que es la misma protagonista de mi novela anterior, El robo del niño, que es parte de un cuerpo de policía imaginario, no existe en la realidad, de la Policía de Investigaciones, que se dedica específicamente a delitos contra el patrimonio. ¿Ya? Daños a monumentos nacionales, robo de piezas arqueológicas, cosas así. En la vida real existe la Videma, que es la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente, y ellos además ven el patrimonio. Ya, eso es la realidad. Yo inventé una fuerza, digamos, que es eso, lo específico del patrimonio, digamos, por un tema también de simplificar. De patrimonio cultural en este caso, sí. De material, inmaterial. Claro, sí, de todo tipo. Sí. Lo hice básicamente punto uno, por simplificar la historia, y me parece más interesante como que centrarme en ese aspecto. Bueno, el personaje ya estaba más o menos, estaba bastante delimitado por la novela anterior. Sí, cuando dije, ya, voy a escribir una novela policial, empecé como a ver qué ser y qué no ser, cómo tiene que ser mi personaje y cómo no tiene que ser. Ya, dije, ya, detective privado o un policía. Empecé como a ir descartando, ya, un detective privado no, muy complicado. Ya, un policía, qué sé yo. Hombre o mujer, dije, no, mujer es más interesante porque, o sea, de por sí el personaje femenino es más interesante y hay muchos detectives hombres. Y fue así como descartando y finalmente llegué a Julia Delgado con sus características. Me fijé por ejemplo, muchas novelas que el detective o el policía era una persona más bien torturada o en el sentido psicológico, psicológico, no que la haya torturado, sí, claro. Y acá dije, no, voy a hacer lo contrario, ella va a ser una tipa muy positiva, pese a que el mundo a veces como que se le viene encima y no es amable con ella, y igual siempre va a estar siempre va a tener una mirada muy optimista. Esos fueron algunos de los detalles que suele saltarse las reglas y el procedimiento para lograr lo que quiere, o sea, bien tosuda, bien poco apegada a las normas, en ese sentido muy poco policía y bastante más como enamorada del patrimonio, apasionada. Ya, de hecho, en las dos novelas tiene problemas con sus superiores por eso, porque constantemente se saltan los procedimientos para lograr lo que quiere. Cristian, vamos a una pequeña pausa y retomamos la entrevista. Okay. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Retomamos nuestra entrevista con Cristian Orellana, quien viene a presentarnos su libro Las cenizas de noviembre. Él nos hablaba de su novela, que es una novela más bien policial, pero que se basó en un hecho específico, que fue el incendio de la iglesia Veracruz, ubicada en Las Tarrias, en noviembre del año 2019, en el contexto de la revuelta popular. Cristian nos comentaba en qué se inspiró y cómo también su profesión cinematográfica y de la bibliotecología también en el fondo va nutriendo su carrera como novelista.
Bueno, cuéntanos más detalles de este libro, Las cenizas de noviembre. ¿Qué más nos puedes contar? Estuvimos hablando acerca del personaje principal. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, dentro de lo obsesivo que es el personaje, que es mujer policía, ella quiere resolver el caso, porque es su misión, pero claro, pues alrededor de ella está toda la ciudad en llamas y todo el mundo preocupado de otras cosas, muchas de ellas que son bastante más graves que el incendio de una iglesia. Hay gente muerta, gente lesionada, está el tema de un posible cambio político que se viene. Además, se menciona varias veces en el libro la posibilidad incluso de una intervención armada, que llegue una orden, digamos, desde el Poder Ejecutivo de una intervención, digamos, armada a un posible golpe de Estado. ¿Y qué hacemos si, o qué pasa si en un momento, de hecho, ellos los envían a custodiar infraestructura crítica? Ya pasan una noche cuidando una planta de agua potable y ahí conversan sobre el caso y también ven lo que está pasando en la calle. Ya, es lo que yo me imaginé más o menos de cómo un cierto grupo de policías podría haber vivido el estallido. Para hacer mi primera novela yo hablé con gente de la PDI, me hablaron más o menos cómo es el trabajo de ellos, pero mucho de eso también lo empecé como a aficionar. ¿Ya? Yeah. ¿Como para entender el oficio? Un poco, sí, claro, cómo funcionan, qué hacen, cómo se tratan, qué palabras usan. Eso básicamente. Igual yo creo que si alguien de la policía lee el libro encontrará muchas cosas que son inventadas, y encontrará códigos reales y otros inventados. ¿Ya? Eso ocurre en el libro básicamente. Bueno, y como toda novela policial llega a un final que no voy a decir cuál es. Pero digamos, se cumple, digamos, con la premisa de por lo menos tener cierta claridad sobre qué ocurrió. ¿Ya? Tengo entendido que en la vida real no quedó claro qué pasó. Ese es el tema. Sí. Tanto en la realidad eso es un tema que está abierto aún, entonces sí, es interesante ver cómo también la novela también es el reflejo de lo que está pasando en la realidad, que es un caso aún abierto. Claro. Sí, por eso también especifico y me preocupé de aclarar que en la novela todo esto es inventado. Digamos, todos los posibles sospechosos y culpables y motivos detrás del incendio son completamente inventados. Lo mismo que pasó con el incendio del metro, que nadie sabe, hasta el día de hoy, no es algo tan gigantesco y nadie sabe qué pasó, o sea, cómo ocurrió algo tan gigante. Bueno, y volviendo al libro, sí, Las cenizas de noviembre. Las cenizas de noviembre. Bueno, la policía, digamos, la protagonista, Julia Delgado, se tiene que enfrentar a no solo la presión también de sus superiores, sino también de los fiscales, de la fiscal, hay una fiscal a cargo del caso, y ella también está más preocupada de un montón de otros casos de destrucción, de lesionados, de muertos, qué sé yo. Y está esta policía que la molesta cada rato. Oye, pero hagamos esta cosa. Y él dice, no, ya, déjame tranquila. O sea, hay una tensión entre la detective y la fiscal. Sí, hay un par de escenas. Y entre la detective y su superior, que es un comisario. Ya, pero afortunadamente tiene un grupo de colegas que la soportan, digamos, como que la entienden y la apoyan. ¿Ya? Como no es que la entiendan, pero la apoyan. Dicen, ya, bueno, ya es así, ya, y quiere hacer tal cosa, ya, hagámosla. ¿Sí? ¿Y cómo pensaste el tema del patrimonio? Porque me parece interesante eso, hablando del patrimonio natural y el patrimonio material o inmaterial relativo a lo arquitectónico. ¿Cómo viene en ti esa preocupación, por decirlo de alguna manera, o esa reflexión en torno al patrimonio? Sí, siempre me ha interesado, no podría decir cuándo o por qué me empezó a interesar, pero siempre me ha interesado el tema, claro, de la cultura chilena, del patrimonio chileno. Me llamaba la atención cuando, no sé, salían las noticias que se incendió un palacio o que encontraron, no sé, un restos arqueológicos o que dañaron cierta... Bueno, también en la novela se habla de, por ejemplo, el caso de daños a ciertos monumentos arqueológicos. Siempre como que ese tipo de noticias me llamaban, para bien o para mal, me llamaban la atención. ¿Por qué? No sé, mi papá no eran ni arqueólogos ni antropólogos, pero igual el tema estaba en la casa, sí.
pero me interesó, digamos, una policía que se preocupara de esos temas. Además, como te comentaba, el tema del daño patrimonial en Chile es como súper transversal. El desprecio al patrimonio, lamentablemente, es muy transversal de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, muy modestamente, como que quiero tratar de crear conciencia sobre el tema, o reflejar esta situación. Oigan, miren, están destruyendo el patrimonio nacional y todo el mundo está feliz porque lo destruyen, y no puede ser, ¿ya? Porque el patrimonio es lo que somos. Totalmente, me parece particularmente interesante que ponga ese tema en una novela, porque, claro, es transversal, derecha e izquierda, es muy, muy transversal. Y deberíamos ser todos quienes nos preocupamos de cuidarla, ¿no? Claro, y siempre es un tema, un conflicto en la sociedad, cuando no se están los rayados, hay quienes lo defienden y quienes no, es un tema muy claro, interesante. Lo que pasó ahora con los incendios en el sur, con la quema de bosque nativo, o lo que pasó ahora, yo me acuerdo el caso de la iglesia de San Francisco, que la restauraron y al poquito rato la estaban rayando de nuevo, y mucha gente decía, qué bien. Y otra gente decía, pero ¿cómo la están rayando? Sí, es un tema tenso en nuestra sociedad. Sí. Vamos a los datos más concretos del libro de LOM, recordamos, Las cenizas de noviembre. ¿Dónde lo podemos encontrar y cuándo se va a lanzar, si es que no se ha lanzado? Sí, el libro no se ha lanzado aún, no tiene una fecha exacta de lanzamiento, sería a vuelta de vacaciones en marzo de 2026. Ya. Y está en venta en la librería de LOM y lo están distribuyendo ya a las librerías, por lo menos de Santiago. Creo que ya debería también estar llegando a las principales ciudades de Chile, supongo. Ya. Pero por lo menos por Santiago ya está empezando a ser distribuido en librerías. Perfecto. Y para mayor seguridad, para cualquiera, si quiere llegar a LOM, que ahí ese es la editorial que lo publicó. Claro, ellos tienen su librería y se pueden contactar con ellos o ir donde ellos. Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu presencia, por venir a contarnos tu libro. Se ve muy apasionante, muy interesante, sobre todo por todo lo que está pasando hoy en día. Y te dejamos invitado para alguna otra vez que quieras presentar algún otro libro. Ya, yo feliz, ojalá. Y contarnos de tu lanzamiento también. Ya, sí, pues vamos a estar en contacto. Bueno, ya sabe, amigas y amigos de Piensa Prensa, comparta esta entrevista, difúndala porque la necesitamos, y vaya a la librería LOM y compre el libro Las cenizas de noviembre, y lo estaremos sorteando para quienes estén suscritos a nuestro canal. Así que ya sabe, suscríbase para ganarse este libro. Hasta pronto, muchas gracias. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.